Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de los Hechos en la segunda parte. Y durante esta semana que ya vamos terminando, tenemos un tema muy interesante que ya hemos visto el desarrollo. Y en este tema tiene un título muy interesante, el cual se titula El apóstol bajo asedio. Un tema muy importante, muy interesante, que hemos visto cómo se ha ido desarrollando. Y ahora quiero invitarte a que juntos vayamos y recordemos el texto que estamos estudiando. Acompáñame a leerlo. Hechos capítulo 22, verso 21 nos dice así: Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que con este párrafo quiero invitarte a que juntos tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos a través de este medio para compartir juntos el estudio de la palabra. Queremos pedir que nos ayude, nos bendiga y quede con nosotros. Bendiga a aquellos que también nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante que se titula De su propia nación. Y nuestra primera pregunta nos dice así: al día siguiente, ¿qué plan ideó el enemigo de las almas? Muy bien, entonces ya vemos lo que estaba pasando y cómo Pablo estaba meditando y Dios le confortó, pero al siguiente día había algo nuevo. Cada día trae su afán. ¿Y qué es lo que Satanás ideó? ¿Cuál fue el plan? Vamos a descubrir eso en la palabra de Dios. Leamos ahora este siguiente párrafo que está en el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 12 hasta el verso número 15. Y ahí leemos así: Venido el día, algunos judíos tramaron un complot y se comprometieron con juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los que hicieron ese juramento. Estos fueron a los príncipes, a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos hecho voto bajo maldición, que no gustaremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que lo traiga mañana a vosotros, como para entender de él alguna cosa más cierta. Y nosotros estaremos listos a matarlo antes que llegue. Una cosa terrible. 40 judíos habían propuesto en su corazón matar a Pablo. Y ellos habían hecho un juramento muy interesante, que ellos no comerían hasta haber cumplido ese designio. Un plan muy malo. Y ellos han dicho: háganlo traer, háganlo venir. Por si acaso viene, nosotros vamos a estar listos para darle muerte. Una cosa terrible. Pero ellos querían que viniera con el afán de decir que ellos querían entender más de lo que él estaba hablando. Un pensamiento muy malo. Pero vamos a ver cómo nos narra esto el Espíritu de Profecía. Leamos aquí. En los Hechos de los Apóstoles, página 331, nos dice así: mientras el Señor animaba a su siervo, los enemigos de Pablo tramaban afanosamente su destrucción. ¿Nos damos cuenta? Era el Espíritu que los movía, el Espíritu que los llevaba adelante. Una cosa terrible. Muchas personas a veces tienen una inteligencia asombrosa, maravillosa. Tristemente, a veces no la ocupan para el bien, la ocupan para el mal. Aunque algunos pueden pretender servir a Dios, sin embargo pueden estar ocupando una mente muy ágil, muy buena, para hacer cosas que no deben. Muy bien, así que vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿A quién usó el Señor para exponer la malvada conjura? Muy bien, ya tenían este plan ellos. Ahora, ¿a quién usa Dios para que esto quede expuesto y no se lleve a cabo? Bueno, vamos a ir una vez más a la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice allí. Esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo 23, verso 16 al verso 21. Y ahí leemos así:
Pero un sobrino de Pablo oyó hablar de la emboscada y fue al cuartel y avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: lleva a este joven al tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Entonces él lo llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me rogó que trajese a ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándolo de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido rogarte que mañana saques a Pablo al concilio para inquirir de él alguna cosa más cierta. Pero no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos lo acechan. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta darle muerte, y ahora están apercibidos esperando tu asentimiento. Entonces vemos cómo este joven escuchó lo que iba a pasar, y ahora él va y le avisa al tribuno, le avisa a Pablo, y Pablo manda a que lo lleven al tribuno, y ahora dice: están esperando solamente a que lo saques para darle muerte. De esta forma se destruye el plan que Satanás había ideado a través de estos judíos malvados que querían destruir a Pablo. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ir ahora a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Cómo únicamente fue posible que el centurión anulara el plan, y qué podemos comprender acerca de la persecución contra Pablo? Entonces, ¿de qué manera se anuló este plan? El centurión tenía que hacer algo para que no ocurriese aquello que ellos habían planeado. ¿Y qué tenemos que entender acerca de la persecución que tenía Pablo? ¿Por qué era tanta la persecución? ¿Por qué era tanto el odio y tanto el afán de quitarle la vida? Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Así que leamos lo que está escrito aquí en el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 22 al verso 33. Y ahí leemos así. Entonces el tribuno despidió al joven y le mandó que a nadie dijese que le había dado ese aviso. Entonces el tribuno llamó a 2 centuriones y les mandó que alistaran para la hora tercera de la noche, las 9, 200 soldados para ir hasta Cesarea, 70 de a caballo y 200 lanceros, y que preparara cabalgadura para llevar a Pablo a salvo a Félix, el presidente. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, saludos. A este hombre, apresado por los judíos y que ellos iban a matar, libré acudiendo con la tropa. Habiendo entendido que era romano y queriendo saber de qué lo acusaban, lo llevé al concilio de ellos, y hallé que lo acusaban por cuestiones de la ley de ellos, y que ningún crimen tenía digno de muerte o de prisión. Y como me avisaron que los judíos tramaban matarlo, al punto te lo envío, y pedí a sus acusadores que traten ante ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Como les fue mandado, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los de a caballo que fuesen con él, se volvieron a la fortaleza. Y al llegar a Cesarea, dieron la carta al gobernador y le entregaron a Pablo. Entonces, este centurión, este personaje, sacó a Pablo, ya siendo avisado. De esta forma es que él fue librado de la muerte en ese momento, porque los judíos, aquellos que habían hecho voto, y era un voto de maldición, estaban dispuestos a matarlo. Así que el centurión, al ser enterado de esto, lo saca del área, y ahora Pablo es librado, pero es llevado a otra zona. Muy bien, vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos hable un poco más y vamos a ver lo que nos dice en este siguiente párrafo. El caso de Pablo no fue el primero en que un siervo de Dios encontrara entre los paganos un refugio contra la maldad del profeso pueblo de Jehová. Mientras los dirigentes judíos profesaban tener gran celo por el honor de Dios y el bien de Israel, eran enemigos de ambos.
por precepto y ejemplo, alejaban cada vez más al pueblo de la obediencia de Dios y lo llevaban a donde él no pudiera ser su defensa en el día de la prueba. Entonces, no era el primero que encontraba entre los no creyentes refugio. Y el pueblo que decía ser el pueblo de Dios se volvía enemigo de Dios y enemigo de sus siervos también. ¿Nos damos cuenta? En el día de la dificultad no iba a poder tener salvación de parte de Jehová. ¿Por qué razón? Porque se habían vuelto contra Jehová. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Satanás está obrando continuamente por medio de sus agentes para desanimar y destruir a los elegidos de Dios, para llevar a cabo una obra grande y buena. Entonces, Satanás siempre está buscando una forma de destruir. Satanás siempre está buscando la forma de echar por tierra el trabajo que se lleva a cabo. Se pueden tener ideas aquí, allá, formas, pero Satanás siempre está buscando desanimar, derribar, y pone muchas formas. Pone pensamientos, ideas, conjeturas, supuestos para desanimar a los siervos de Dios. Debemos de tener cuidado de no ser nosotros aquellos que traigan esta situación y que traigan el desánimo entre los siervos de Dios. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Hechos de los Apóstoles, página 334, nos dice así. Ellos pueden estar listos para sacrificar aún la vida misma por el adelanto de la causa de Cristo. Sin embargo, el gran engañador sugerirá o inspirará dudas a sus hermanos concernientes a ellos. Dudas que, si se abrigan, destruirán la confianza en su integridad de carácter y así malograrán su utilidad. Entonces, tenemos que tener cuidado de no crear esta situación entre los siervos de Dios. ¿Te das cuenta? Por supuesto que hay siervos de Dios que están correctos y hay siervos de Dios que no están correctos. Así lo dice la Biblia. Pero cuando el siervo de Dios hace lo que tiene que hacer, está dispuesto aún a sacrificar su propia vida por causa de la verdad. Nunca debemos desanimarlo, debemos animarlo. ¿Te das cuenta? Así que no te olvides, la próxima vez que encontremos a alguien así, no pongamos más carga, sino tratemos de aminorar su carga, tratemos de llevar adelante para que realice la obra que tiene que hacer. Así que por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque su palabra nos ayuda a entender las cosas que han de venir, las cosas que están pasando. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y queremos pedir que nos ayude para poder hacer su voluntad y no encontrarnos entre aquellos que van a poner más obstáculos y dificultades en la obra del Señor. Pedimos que nos ayude para poder actuar según su voluntad y que su buen espíritu pueda usarnos en su obra, en todas las cosas que tengamos que ser usados. Guárdenos, bendiga a cada uno que nos ve y que nos escucha, y que todos tengamos el mismo espíritu que se desarrolló en Pablo, que también pueda ser desarrollado en nosotros. Bendíganos durante el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática, y si estos materiales son de ayuda para tu vida espiritual, no te olvides en compartirlos, comentar, suscribirte y darle me gusta, ya que así muchas más personas lo pueden ver, y no te olvides en orar por nosotros, que nosotros estaremos orando por ti. Así que te esperamos en la siguiente ocasión. Que Dios te bendiga.